Hace un año hablamos del tema, justo acababa de pasar el ataque de Hamas, el brutal ataque de Hamas, y estábamos un poco elucubrando cómo sería la reacción de Israel, y ha sido, como comentaste, absoluta, es decir, aniquilación de la franja, buscando la aniquilación de Hamas. Lo primero que te quiero preguntar es, aunque lo vaticinaste, ¿te ha sorprendido en algo la reacción de Israel? Para ti, dos preguntas rápidas. ¿Ha sobrereaccionado y ha cometido un genocidio? Ha sido más bestia incluso de lo que yo imaginé. Y eso que aquí en el programa dije, va a arrasar Gaza. Y además también dije, no se van a marchar. O sea, aquí va a haber un plan luego para quedarse allí. Es verdad que una cosa es arrasar Gaza y otra que el 80% de las casas y edificios hayan sido aniquiladas. Que de los más de 40.000 víctimas mortales, cerca de la mitad sean niños, ¿no? Las imágenes que hemos visto. Justo ahora, hoy, sale la noticia de que Estados Unidos le acaba de decir a Netanyahu que hay un gran problema de hambruna, que no está llegando la comida, y le ha dicho, no te vamos a dar más armas como no empieces a dejar entrar comida, porque la gente está muriendo de hambre. Es decir, yo aquí condené, y además lo expliqué con detalle, ¿no? La salvajada, el atentado terrible de Hamas el 7 de octubre del año pasado, ¿no? Aquello es cruzar al otro lado, secuestrar a inocentes, degollar a personas, meterte en un festival de música y empezar a matar indiscriminadamente. O sea, yo creo que no hay nadie que no pueda condenar eso. Ahora, el condenar un crimen no puede justificar otro crimen. Y una cosa que me sorprende, cuando hablaba de lo pesimista que soy a veces, ¿no? No podemos estar de acuerdo al menos en que la vida de un niño israelí y un niño palestino valen lo mismo. No podemos estar de acuerdo en que un crimen no justifica otro, que una barbaridad no puede ser respondida con una barbaridad mayor. Y ahí es donde yo, claro, ¿es genocidio o no es genocidio? Es un crimen de guerra brutal. Porque yo no creo que Israel esté pensando, oye, vamos a matar al mayor número de niños posibles. No, lo que creo es que cuando ellos localizan a alguien de Hamas, imagínate en una barriada o en un campo de refugiados o en un hospital, hacen un cálculo, que ellos mismos reconocen que ese cálculo es así. Y dicen, tenemos aquí un sospechoso de ser de Hamas. Tenemos dos opciones, no matarlo o matarlo con una bomba de 1 tonelada que sabemos que además se va a cargar a 400 personas, probablemente inocentes. Y la decisión es siempre, lo vamos a hacer. Y esto nos lleva a una ruptura total de las reglas que nos habíamos dado después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre después de la Segunda Guerra Mundial? Se crea la ONU, empezamos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, y decimos, oye, la guerra también tiene sus reglas. Los civiles no pueden ser objetivo. Y durante un tiempo empiezan a salir, también se desarrollan armas llaman de precisión, y digamos que hay una intención de que los civiles no paguen las consecuencias de los conflictos. Esto ha saltado por los aires, tanto en Ucrania como en Gaza. Estamos volviendo a la Edad Media, a la brutalidad, a Gengis Khan, da igual, si hay que cargarse a 40.000 para deshacerse de 1.000 miembros de Hamas, lo vamos a hacer, ¿no? Y yo creo que no podemos aceptarlo, y que moralmente es inaceptable, y que da igual que tú seas, porque en estas cosas nos ponemos todos la camiseta, ¿no? Como si fuera una guerra, fuera un partido de fútbol. Claro, yo soy del club palestino, claro, soy el club de Israel, ¿no? Le pongo mi camiseta y digo, y todo lo que hacen los míos está bien, y todo lo que hacen los otros está mal. Bueno, a veces se pueden condenar las dos cosas. Se puede condenar perfectamente el atentado terrorista de Hamas y se puede condenar perfectamente las masacres de civiles en Gaza, la hambruna, el desplazamiento de 2 millones de personas. Sobre todo teniendo en cuenta que cuando tú hablas, esta es una guerra muy particular en comparación con otras que yo he cubierto, porque
en otras guerras, cuando empiezan a bombardear a una población, la población huye. Es decir, en Siria, por ejemplo, 1 millón de sirios huyeron y fueron acogidos en Alemania, ¿no? Aquí no tienen escapatoria. No les dejan salir. Es una ratonera. O sea, las fronteras con Egipto y otros países están cerradas, no pueden ir a ningún otro sitio, no hay escapatoria. Entonces se están moviendo por Gaza de un lado a otro. Justo hoy recibía un mensaje de alguien que me decía, joder, te admiraba mucho hasta que te escuché en Wild. Y ojo, ¿eh? Sí, me dijo, la mayor parte de la gente es súper positiva con lo... Sí, le gusta mucho a la gente estas charlas, ¿eh? Y, oye, sale con ganas de morir, pero... Oye, en las 2 charlas anteriores suman 10 millones de visualizaciones. Sí. O sea, pero me decía esta persona, te oí criticar a Israel y desde entonces ya no te sigo más, ¿no? Es lo de me pongo la camiseta. Pues totalmente. Pero es que yo estoy convencido de que moralmente tenemos también la obligación de criticar lo que hacen en nuestro nombre. No solo lo que hace el otro. Y decir, yo estoy de acuerdo en que haya una respuesta a aquello que ocurrió, pero la respuesta no puede ser matar a 20.000 niños. Nunca lo puede ser, ¿no? Entonces, tenemos que volver a poner códigos morales, incluso en la barbaridad que siempre es la guerra. Sí, claro. Israel tiene claro que la aniquilación de Hamás ha sido su objetivo y si tiene que llevarse por delante pues toda una zona, además increíblemente densa, habitada, que no es que sea una zona con muchas partes vacías, es que en todos lados hay gente viviendo, mal viviendo, se lo ha llevado por delante. Actualmente, la franja, ¿cómo está? O sea, ¿qué queda de Gaza? Es un lugar porque ahora ya no bombardean casi, ahora ya no hay, ¿no? Sí, sigue habiendo bombardeos, pero muy más centrados en objetivos concretos, siguen muriendo civiles, pero sobre todo Gaza se ha convertido en un lugar inhabitable. O sea, es inhabitable. Es inhabitable, o sea, es decir, lo único que hay son refugiados, casas destruidas, hospitales destruidos, más de un centenar de periodistas, que esto hay que decirlo también, más de un centenar de periodistas han muerto bajo las bombas. Y los periodistas extranjeros... Se ha escuchado poco esto. Esto poco. Muy y los poco. periodistas extranjeros que quieren informar desde Gaza no son autorizados a entrar. Si tú estás haciendo las cosas como debes, si tu respuesta es legítima, ¿por qué no vas a permitir a los periodistas, como cuando yo era reportero de guerra, pues si yo estuviera todavía en activo y quisiera ir al frente, pues yo intentaría ir a Gaza, sabiendo que corro un riesgo. Pero bueno, eso ya es cosa mía. Claro. Pero no se deja entrar a los periodistas que quieren entrar y los que están dentro. Hemos vivido la mayor masacre de periodistas en menor tiempo de la historia. No hay ningún precedente. Ningún precedente de un conflicto donde hayan muerto en un año más de 100 periodistas y todos además asesinados por el mismo bando. Entonces, yo, como si fuera israelí, yo le exigiría a mi gobierno que no matara a los periodistas, que no matara a médicos, que no matara a niños, que se encargara y se asegurara de que cuando tiene un objetivo no va a provocar 400 muertos adicionales de gente que no sabes si son culpables o inocentes, porque ese tipo de hacer la guerra, esa manera de hacer la guerra, ya la dejamos atrás, ¿no? Y no podemos volver a esos tiempos de barbarie. Tenemos que hacer otra cosa. Entonces, es desolador, porque además es un conflicto que uno no ve el final. Al revés, lo que estamos viendo en los últimos meses es que se va expandiendo, ¿no? Líbano, a ver qué pasa con Irán. Y lo que decía antes, cero liderazgo ni en Europa ni en Estados Unidos para detener lo que está pasando. Gaza es inhabitable. ¿Qué pasa con Hamás? ¿Ha logrado Israel su objetivo? ¿Hamás va a dejar de existir? ¿Ha dejado de existir? ¿Se ha descabezado? ¿En qué situación está el grupo terrorista? Eso es otra de las incongruencias del conflicto. No se ha conseguido erradicar a Hamás. No se va a conseguir erradicar a Hezbollah. Porque son ideas, no son... Son movimientos, no es... Mira, ¿qué ha pasado? Personas, son ideas. Israel ha descabezado el liderazgo de ambos grupos.
inmediatamente Ponen lo a otro. sustituyen por otro, ¿no? Y además, pensemos en una cosa, porque esto yo lo he vivido en Afganistán. Los terroristas que durante los años 2000 ponían atentados en muchos sitios eran los huérfanos de los bombardeos de Afganistán. Es decir, el odio de matar a familias enteras, de dejar a niños huérfanos que crecen con ese odio, dentro de 20 años van a ser los que vengan a Occidente a poner sus bombas. Sí, que estamos criando una nueva generación de terroristas y cada vez más radicales. Imagínate que han matado a tus padres y a tus 3 hermanos. Yo odiaría a quien haya hecho eso. Claro. Es algo visceral. O sea, no te vas a poner a plantear, bueno, voy a estudiar el conflicto, la historia. No. A ti te han matado a tus seres más queridos, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que creo es que estamos generando a los terroristas islámicos del futuro a través de una cadena de odio imparable, ¿no? Y eso, ¿cómo se para? Pues es difícil, porque tenemos fanáticos en ambos lados. Netanyahu para mí es un criminal de guerra. O sea, yo creo que uno solo tiene que escuchar sus declaraciones. ¿Quiere decir esto que yo soy antisemita? Es ridículo. Es ridículo. No voy a decir la frase típica que dice todo el mundo con los gays y los negros de yo tengo amigos judíos. No, pero tengo amigos judíos. Quiero decir. O sea, no lo voy a decir, pero lo digo. O sea, es ridículo. O sea, es un pueblo que ha sido perseguido a lo largo de la historia como pocos. El Holocausto, 6 millones de judíos. Absoluta admiración por cómo consiguen prosperar. Admiración y empatía hacia lo que han pasado los judíos durante siglos. Pero precisamente porque es un pueblo que ha sufrido todo lo que ha sufrido, encuentro más incomprensible que nadie pueda justificar la respuesta a los atentados del 7 de octubre. ¿Qué dice el pueblo de Israel de lo que está pasando? Porque claro, para empezar, ¿les llega toda la información? O sea, Israel no es una dictadura como otros países en los que pueden controlar los medios de comunicación. Israel entiendo que tiene medios de comunicación absolutamente libres y que también el acceso a Internet pues es libre, por lo tanto pueden enterarse. ¿Qué dice el pueblo de Israel? ¿Crees que hay posibilidades desde que desde dentro haya una revolución o una moción de censura, alguna forma de quitar a Netanyahu? ¿O la gente lo está justificando desde dentro? Es decir, ¿lo ven bien? Netanyahu es hoy el líder más popular de Israel. ¿Y era el más impopular? Era el más impopular, después de todo lo que ha hecho, ¿no? Después de... leí el otro día una crónica, no recuerdo en qué periódico británico, muy interesante. Y era con muchas declaraciones de la gente más moderada, que siempre ha querido una solución con 2 estados en paz, y cómo toda esa gente se estaba marchando del país. El ambiente es tan irrespirable en cuanto a cómo está creciendo el fundamentalismo en Israel, que muchos de los moderados, de los racionales, de la gente que cree que se puede encontrar una solución que no pase por esta destrucción, se están marchando del país. Y eso deja cada vez en más minoría a aquellos que quieren encontrar la paz. Y los fundamentalistas que creen que su Dios le ha ordenado expandir el Estado de Israel y ocupar tierras que no son suyas, pues son los que están hoy en el poder. Escuchas a veces a ministros israelíes y no te lo crees. Yo nunca había visto, ni en el caso de Putin en Rusia, ni en el caso de Israel, a tantos políticos haciendo declaraciones genocidas abiertamente. Cuando antes se cometía un genocidio, se ocultaba. Es que ahora muchas veces no se oculta, ¿no? Dice, no, escuchas a un ministro de Israel, los niños no son inocentes en Gaza. ¿Cómo no van a ser inocentes? O sea, ¿cómo le podemos poner la etiqueta de terrorista a un chaval o a una niña de 5 o 6 años, ¿no? Entonces, vuelvo a los códigos morales mínimos, que son los que hacen que seamos una civilización y no estemos otra vez en los tiempos de las cuevas y del garrote y de las tribus. O
sea, se supone que gracias a la educación, a la cultura, a las experiencias que hemos vivido en la historia, deberíamos evolucionar a mejor. No podemos ir hacia atrás y comportarnos como salvajes cada vez más, otra vez, ¿no? Y creo que en sociedades tan polarizadas, tan de ponerse la camiseta, como hablábamos antes, la gente cada vez más le cuesta seguir unos principios que vayan más allá de su ideología, de sus prejuicios, de sus ideas. Todos tenemos opiniones, pero tiene que haber unos mínimos en los que estamos de acuerdo sobre lo que está bien y lo que está mal. Y eso se ha roto. Y eso es lo que a mí me tiene más preocupado. Y prometo luego ser más optimista. No sé cómo, pero encontraré la manera de buscar Intentaré buscar algún tema. Discurso. No, porque oye, los Teletubbies daban buenos mensajes. Esto yo lo he criticado mucho, ¿no? Y también en el director hablo de esto. Es decir, los periodistas retratamos una realidad muchas veces tan negativa que a veces no estamos siendo, yo creo, fieles a la realidad. Es decir, hay cosas buenas en el mundo que están pasando. Yo, por ejemplo, fui corresponsal en Asia casi 20 años. Oye, cientos de millones de personas dejaron la pobreza solo en los 20 años en los que yo fui corresponsal. En China, en Corea del Sur, en Taiwán, en tantos países, ¿no? Que ahora viven muy bien. Es decir, en el mundo están pasando buenas cosas, ¿no? Incluso hay países en África que siempre los estamos retratando con la hambruna, con la enfermedad, con la pobreza, que están empezando a hacer cosas muy buenas y a salir del agujero. Y todo eso, desgraciadamente, los periodistas no terminamos de contarlo, ¿no? Entonces, yo quiero contar lo malo, quiero contar las preocupaciones, quiero alertar de los riesgos, pero también es verdad que en el mundo pasan cosas buenas y hay que contarlas.